Hoy en día vemos dos grandes corrientes, bueno, en nuestro continente, ¿no? Ya bien sea el judaísmo y sus diferentes ramificaciones, como el cristianismo y también sus diferentes ramificaciones. Afortunadamente, para aquellos que están en el camino de la Torá, que están caminando según las normas de la Torá, sabemos que estas dos corrientes tienen sus errores. En un principio, por la falta de algo más, estuvo bien, por así decirlo, en que estuviéramos ahí, ya sea en el cristianismo o muchas veces mucha gente se ha salido del judaísmo porque ha visto al Mesías. Estuvo bien en su momento estar ahí para entender, para preservar la palabra, pero hoy en día no es tiempo de seguir ahí, no es tiempo de estar ahí, como dice por ahí, es tiempo de ensancharse, tiempo de crecer espiritualmente y mentalmente también, porque es un poco en pleno siglo XXI de creer de la forma que creen los cristianos, de una forma ciega, y creer, como dice, como está el judaísmo, de una forma un poco, como dijera, escéptica, porque para ellos hay que comprobar muchas cosas y es la palabra del rabino versus la palabra del eterno. Muchas veces gana la palabra del rabino. Entonces, vamos a ver, para el cristianismo, su maestro, su mayor mentor, era alguien conocido como Saulo de Tarso o Shaul. ¿Qué pasaba con él? Porque muchos tergiversan lo que él estaba diciendo, lo que él estaba aprendiendo. Unos dicen no, que él estaba en contra de la Torá y enseñaba a romper la Torá, a no obedecer, enseñaba al Mesías como Dios, o simplemente como se va al judaísmo, que él era un hereje, se traicionó a los suyos y sencillamente empezó a ir en contra del judaísmo. Pero miren esto interesante que dice en 1 Corintios 11. Sí, pues dice acá el título, pero atentos a lo que él dice en los dos primeros versículos. Traten de imitarme así como yo mismo trato de imitar al Mesías. Ahora, hermanos, los alabo porque han recordado todo lo que les he dicho y cumplen con las enseñanzas tal como se las entregué. ¿A qué está haciendo referencia aquí Saulo? A que él estaba viviendo una vida en la cual reflejaba al Mesías. Entonces, dicho eso, ¿será que él vivía de una forma como lo ven del cristianismo, una forma pacífica, honorable? Eso es aunado, o sea, eso va, se supone que va con el modo de vivir según la Torá. Porque si usted cumple Torá, está viviendo de esta forma. Es una persona honesta, una persona clara, eh, que no envidia, no le tiene envidia a lo que puedan poseer los demás. Pero él está hablando de algo más, él está hablando en la forma de vivir según su contexto. ¿Por qué? Porque vemos que dentro del judaísmo rabínico, ellos han estado bastante mal, porque han antepuesto la palabra de los rabinos antes que la palabra del Eterno. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Este Shaulo, que es catalogado uno de los máximos defensores, por así decirlo, de el Mesías, y que predicó al Mesías. Muchos se confunden en decir que estaban realmente predicando Pablo en las sinagogas. Pablo predicaba era que había llegado el rey, no que el rey se había convertido en Dios. Entonces, para que tengamos eso presente. Para el cristianismo, él es un referente, pero vean lo que él mismo está diciendo, que él tiene que ilumiten a él. Y vamos a ver más adelante qué era lo que hacía Pablo. ¿Sí? Hechos 21. Dice el 19, después de saludarlos a Shaul, a Pablo, describió en detalle todas las cosas que Yahweh había hecho entre los Goyim. Para estas palabras, para el que no conoce, son gentiles o sin pacto, por medio de sus esfuerzos. Al oírle, alabaron a Yahweh, pero también le dijeron, tú ves, hermano, cuántos judíos, cientos de miles de creyentes hay entre los judíos, y celosos de la Torá. Tengamos presente eso, porque estas son cositas que muchas veces pasamos por alto cuando leemos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo se presenta ante el Sanedrín, el nuevo Sanedrín, y él le dice que están convirtiéndose los que no están con pacto.
Para ellos existían los que estaban con pacto y los que no estaban con pacto. El judaísmo, todo aquel que sigue el judaísmo es el que tiene pacto. Y fuera de ahí, ninguno más tenía pacto. Entonces, si usted quería pertenecer al pacto, tenía que entrar por el medio del judaísmo. Tengan eso presente. Entonces, ¿qué les dice? Tú ves, hermano, cuántos cientos de creyentes hay entre los judíos y celosos de la Torá. Hay que tener eso muy presente porque hoy en día el cristianismo, porque me voy a ir a los dos bandos, al judaísmo y al cristianismo, desecha la Torá. Y muchas veces incluso llega a decir que ellos dejaron de cumplir Torá, sabiendo que no es así. Vemos historias después del Mesías en los cuales ellos aún seguían guardando Torá. Una de ellas es Pablo, cuando se presenta ante Félix. Él dice que no ha hecho nada en contra de la Torá. Entonces, seguimos. Son celosos de la Torá. Ahora, lo que ellos le han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles que apostaten de Moshe, diciéndoles que no sometan a la Brit Milá a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Y esto es muy cierto porque podemos decir entonces que esto cuando dice acá tradiciones no está refiriéndose a la Torá, no se está refiriendo a lo que le entregó el Eterno a Moisés. Se está refiriendo a las tradiciones, ciertamente las tradiciones de hombres, tradiciones rabínicas. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Ellos en verdad se enterarán que has venido. Por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que están haciendo voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han oído acerca de ti, sino que por el contrario, tú mismo te mantienes en línea observando la Torá. Cuando dice acá, el 24, el principio del 24, el versículo, dice que pague los gastos relacionados a rasurar su cabeza. Muchos que desconocen la Torá, que desconocen las normas del Eterno, sabe de qué está hablando aquí Santiago. ¿De qué está hablando aquí? No sé si algunos sabrá, pero yo les digo que está hablando de lo que está escrito en número 6, que es el voto nazareno, el nazareato, perdón. Entonces, este voto, ¿en qué consistía? En que la persona se abstenía de ciertos alimentos, de tocar de entrar en ciertos lugares y se dejaba crecer su cabello. Luego de terminar esto, se rasuraba, iba al templo, porque tenía un requisito, iba al templo y hacía un protocolo en el templo para indicar que su voto, por decirlo así, su estado en el cual se apartaba para el Eterno y no contaminarse, había terminado. Entonces lo desconocemos totalmente. Entonces vemos aquí que Pablo, uno de los grandes mentores del cristianismo, está en obediencia según la Torá. Tengan eso muy presente. Ahora, si bien entonces vamos a ver qué hacía Pablo, qué era lo que hacía Pablo, y estoy refiriéndome al referente que tiene el cristianismo. Gran parte de la Biblia que hoy tenemos son cartas de Pablo. Entonces deberíamos preocuparnos por entender qué es lo que habla Pablo acerca del Mesías. Y lo tenemos ahorita analizándolo, porque pues muchas veces se antepone lo que dice el mismo Pablo a lo que enseñó el Mesías. Tergiversando obviamente, cambiando versículos, no entendiéndolos acerca de qué habla y dejando de obedecer los mandamientos. Dice en Hechos 9, dice, e inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas, ojo a esto, en las sinagogas. Pablo no iba a los pueblos donde no había sinagogas, donde no habían, para que lo que ellos conocían como judíos o pertenecientes al pueblo, o él no iba a las plazas a decir que Cristo sana y salva. Él no estaba enseñando de esta forma. Eso es lo que ha llegado a nuestras vidas hoy en día, que en su momento pudo haber sido algo para conocer de la palabra del Eterno, pero hay que decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad y no era de esta forma, no es de la forma que hoy en día nos presentan el Evangelio, lo que se conoce como el Evangelio. Entonces decimos que Yeshua era predicado, pero ¿de qué forma? Entonces, inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yeshua es el Hijo de Yahweh. Esto quiere decir que es un título para un rey, ¿sí? Tengan eso presente. Todos los que oían
estaban atónitos y preguntaban, ¿no es este el hombre que en Jerusalén estaba tratando de destruir al pueblo que invocaba su nombre? De hecho, no es por eso que vino aquí para arrastrarlos y llevarlos de regreso a los príncipes, a los principales Juanín. Recuerden que él tenía una orden de llevar a todo aquel que predicara en el nombre del Mesías. Y esto era lógico pensar cuando entendemos que ellos estaban bajo un gobierno y que se levante otro a decir que había quien gobernara sobre el pueblo, era traición y era traición de muerte para el imperio. Entonces tengan eso presente. Pero Saúl estaba siendo lleno con más y más poder y estaba creando un alboroto entre los judíos que vivían en Damasco con sus pruebas de que Yeshua es el Mesías. Pablo no estaba diciendo que Yeshua era Dios, sino que era el rey, el enviado. Un tiempo después, los judíos no creyentes se reunieron e hicieron planes para matarle, no creyentes en el Mesías, ¿no? Pero esos planes llegaron a conocimiento de Saúl. Ellos estaban vigilando las puertas día y noche para eliminarlo. Entonces, él lo querían matar, ¿por qué? Porque estaba diciendo que había rey dentro del pueblo, ya había llegado el rey. Entonces, acá vemos la composición de una sinagoga, ¿sí? A donde iba Saúl a, a predicar. ¿Qué era lo que él predicaba? Él no predicaba el cristianismo como lo conocemos ahora. Entonces, había algo súper importante, aquí les quiero dar un poquito de relato histórico. Resulta que en las sinagogas, adelante se hacían los que habían como iniciado, los más antiguos de la sinagoga. ¿Sí? En la parte central iban las mujeres y más atrás estaban lo que se conoce como los creyentes de la puerta. Eran varones que creían, obedecían, pero no se habían hecho la circuncisión. Eso era un problema porque él llegaba y veía, uy, aquí hay un montón de creyentes que quieren entrar al pacto, pero tenían que hacer un ritual y muchas veces en esa época, imagínense hacer una circuncisión en esa época, era bastante peligroso, era jugarse la vida. ¿Sí? Porque te caía el tema de la fiebre. Muchos relatos dicen que al tercer día la fiebre era insoportable. Entonces era un peligro y muchos hombres se restringían, pero hacían otras cosas. Solamente ellos no podían ingresar al templo, no podían hacer ningún tipo de voto y se les conocía de esta forma. Los creyentes de la puerta, luego les pusieron otros títulos, como los justos también, les decían, justos de las naciones, los que estaban, perdón, Gersadik. Este título lo vemos con Cornelio. Cornelio tenía este título. Él hacía oraciones y dice acá, daba limosnas. En realidad, él hacía todo el tema de las ofrendas, no podía hacer ningún tipo de sacrificio, pero sí era creyente en el Mesías. En el Mesías, no, perdón, lo que se conoce como el judaísmo. Él hacía obras de justicia. Entonces, ese era un problema dentro de las sinagogas que encontraba Shaul. Entonces, cuando él llega y les dice, oiga, ciertamente, si no hay que someterse a la Brit Milá para ser parte del pueblo. Entonces, él empieza a hablarles a ellos de que eran parte del pueblo sin la necesidad de todo el tema ritual que había dentro del judaísmo para poder hacerse la Brit Milá. Entonces, para que tengan eso presente. Ahora, nosotros nos referimos a Pablo, tenemos que tener esto presente. Hechos de los Apóstoles 17:7 dice, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Otro punto a favor que se tiene de que Pablo, él sí obedecía la Torá. Vemos que él, por 3 días de reposo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿fue seguido los días de reposo? No. O sea, 3 semanas. Pablo, ¿en qué se basaba? Con que él defendía que el Mesías era Yeshua. Con que él llegaba y le hablaba a los demás. Él no sacaba el Nuevo Testamento, no leía las cartas de Santiago, ni las epístolas de Juan, ni los evangelios. Entonces, ¿qué él tomaba para decirlo? La escritura, las profecías.
Eso era lo que él tomaba y decía, ha venido el rey, se ha cumplido esta profecía. De esa forma él era la cual daba a conocer al Mesías. Entonces, basándonos en lo que estamos leyendo acá, vemos que Pablo sí obedeció y obedeció la escritura, obedeció Torá, guardó algo tan importante como es el voto nazareno. Era algo sumamente importante para los varones en esa época, porque estaba el templo. Hoy en día no podemos hacer esto y nos limitamos muchas veces en cuanto a la obediencia por precisamente no estar el templo, no estar todo el protocolo que hay detrás de un mandamiento. Pero nosotros nos sometemos en obediencia al mandamiento de Shabbat, que es para todo, donde quiera que nos encontremos. ¿Sí? Nos sometemos a la obediencia de comer limpio. Eso es para nosotros, para nuestra vida. Para eso fue que se nos dio este mandamiento. Entonces, vemos que Pablo sí obedeció la Torá. Entonces, que no hay ningún motivo para que alguien venga y diga que Pablo no obedecía, tergiversó las escrituras y enseñó a no obedecerlas. No es así. Vemos que él mismo se sometió. Porque si decimos esto, hacemos a Pablo de doble ánimo, una persona en cual no tenemos por qué confiar. En pocas palabras, Pablo no era cristiano. Pablo era un seguidor del Mesías con la fe en la Torá, una fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que tengan ustedes presente. Entonces, vamos entonces en resumen al verdadero maestro. ¿Quién es el verdadero maestro? ¿Sí? Dice, puesto los ojos en el iniciador y consumador de confianza. ¿Quién es? Yeshua. En otras versiones dice, puesto los ojos en el autor y consumador, dice la Reina Valera. Parece que suena chévere así. Yeshua, quien a cambio por obtener la alegría puesta ante el soportó la ejecución en la estaca como un criminal, despreciando la deshonra y se ha sentado a la mano derecha del trono de Yahweh. Esto es un hebraísmo que significa ha tomado poder o le han dado poder. ¿Sí? Sentarse a la mano derecha es, para que entiendan, ¿no? Es tener poder, que le hayan dado poder. Entonces, este es el verdadero maestro. ¿Por qué? Vamos a analizar unas cosas de las que dice nuestro maestro. ¿Qué dice ante los fariseos? Dice, cuando los talmidín, esta es la que estoy tomando aquí, es la versión de la perdón, no es la Reina Valera, es la Kadosh, la versión Kadosh, ¿sí? Entonces por eso tiene algunos nombres así, medios extraños para algunos. Cuando los talmidín, o sea, los discípulos, pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Así que cuando Yeshua les dijo, estén alerta, cuídense del hamet, o sea, la levadura de los perushim, y de los seduquín, fariseos, y ellos pensaron que lo dijo porque no tenían pan. Pero Yeshua, dándose cuenta de esto, dijo, qué poca confianza tienen, poca fe. ¿Por qué están hablando entre ustedes acerca de no tener pan? ¿No entienden todavía? ¿No se acuerdan de los 5 panes y los 5,000? ¿Y cuántas canastas llenaron de sobrantes? ¿O de los 7 panes y los 4,000? ¿Y cuántas canastas llenaron de sobrantes? ¿Cómo se les ocurre a ustedes creer que yo estaba hablando de pan? Guárdense del hamet, de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Entonces, ellos entendieron, tenían que tener cuidado de no con el pan, sino con las enseñanzas, ¿sí? De las enseñanzas. Hoy en día tenemos que tener cuidado con lo que se aprende. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que escucharlo, sí, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero no nos dejemos de llevar de filosofía, no nos dejemos llevar tampoco de si alguien hace lo posible como para ser a menos, en pocas palabras, decir lo que nos gusta, porque muchas personas quieren escuchar prosperidad, entonces van donde les hablen de prosperidad. Muchas personas son sentimentales, quieren que les hablen del sentimentalismo y van a esos lugares donde les mueven las fibras, donde todo está dispuesto para que usted tenga una experiencia sentimental dentro de esos lugares. Cuídense de eso.
Filosofías vanas y huecas, también cuídense de eso. Vámonos a la raíz de todo, a la Torá. Entonces, cuidémonos, como dice nuestro maestro, el verdadero maestro, a que debemos escuchar y seguir de la levadura, de esas enseñanzas. Luego en Marcos 7 dice, Jesús respondiendo, ¿sí? Isaías estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y hoy vemos varias denominaciones así, ¿no? Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué era lo que hablaba Yeshua? Porque también incluso se atreven a decir que Yeshua era un profano dentro del judaísmo porque enseñó a no guardar la Torá, ¿sí? A romper la Torá. Claro. Entonces, tiene un poco de cierto esto, porque si bien no era la Torá que nosotros tenemos, entendemos como el Tanaj, no era eso lo que él enseñó a romper. Él enseñó a no obedecer a los, y vamos a verlo más adelante, a los rabinos, a los maestros que dañaban, a los maestros que llevaban al pueblo por un camino que no era, que les enseñaban cosas que no eran. Entonces, enseñan reglas de hombre como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Esto en especial era lo que estaba predicando dentro de las sinagogas Pablo.